Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al Rey Servidor. El primer programa de confusión se llamó Confusión de la mente, el segundo se llamó Confusión del ser y el tercero fue la confusión de la voz, que significa personificación. Este se llama la persona, confusión de la cara. ¿Alguna vez te has preguntado qué es una persona? Todos usan la palabra, pero ¿sabe alguien lo que es? Hace unos años un hombre me dijo que yo era una persona tonta. Me dijo, Marcus, eres una persona tonta. Pero yo sé que no soy el tonto de nadie, pero quizás sea una persona. Así que fui directo al diccionario de Webster a mirar el término de persona. Y decía, una persona es principalmente la máscara de un actor que un actor utiliza en el escenario. Una máscara es una persona. Yo no sabía eso. Así que regresé a este hombre y le pregunté ¿por qué estoy escondiéndome bajo la apariencia falsa? Bajo una apariencia falsa. ¿A quién estoy intentando engañar? Bueno, pues este es el propósito de este programa. Nadie en verdad me dijo esto a mí, solo estoy intentando ilustrar un punto aquí. A medida que estaba leyendo las leyes y el sistema legal, estatutos y regulaciones, me di cuenta que todas estas leyes son aplicables a las personas. Y nunca leí ningún documento legal o estatuto o acta que solo se aplicasen al hombre. Nunca leí ninguna ley que dijese ningún hombre hará esto o ningún hombre debe de hacer lo otro. El hombre, en cambio, es algo evidente. Ves a alguien y eso es un hombre. Pero ¿una persona es tan evidente? Así que leí leyes que dirían cosas como ninguna persona debe de conducir un vehículo de motor o sufrirá una multa, bla, bla, bla. O ninguna persona debe de hacer esto o lo otro. O ninguna persona puede quedarse con tal a no ser que bajo la autorización de una licencia sujeta a las regulaciones. Pero nunca vi tal cosa como ningún hombre cazará ciervos excepto bajo la autorización o una licencia o sujeto a las regulaciones. Parecería que la ley no regula al hombre, solo a la persona. Si existe una palabra más común que la palabra persona, yo no sé cuál es. Decimos, él es una persona agradable, o es una mala persona, o se presentó en persona, o trataré con él solo en persona. Escuché a un médico decir, esta enfermedad se propaga de persona en persona. He oído de propiedad personal. También he oído a gente decir, no es personal, solo son negocios. Así que básicamente pensarías que todos somos personas. Luego aprendí que hay muchos tipos distintos de personas en cualquier país. Escuché una vez a un policía decir, él tenía drogas en su persona. En su persona. Ese es el caso posesivo. Así que la gente puede tener una persona. O tenemos una orden de registro para registrar tu oficina y tu persona. Me pregunto si es posible no tener una persona. Me pregunto si puedes presentarte en algún lugar o estar presente, pero no en persona. Sé de un tipo que fue a los tribunales y habló con el juez, pero luego fue arrestado porque no apareció en persona. Pero si él estuvo allí, ¿por qué fue luego arrestado? ¿Alguna vez te has parado a pensar detenidamente de qué se trata esto de la persona? Yo aprendí que en Canadá las mujeres fueron personas en 1929. Anterior a esta fecha, las mujeres no eran personas. Así que anterior a 1929, las mujeres no podían contagiarse con esa enfermedad que dijo el médico. Se pasará
de persona en persona. Y la mujer, si tuviese drogas en sí, la policía no las habría encontrado en su persona. Ella quizás las tendría que tener en su bolsillo. Aprendí que las corporaciones son personas. Pueden demandar y ser demandadas en los tribunales. Pero esta persona no puede conducir. Esta persona no puede votar. Sé que las corporaciones presionan al gobierno. Me pregunto cómo presionarán al gobierno. Otra persona debe de conducirles hasta allí para que puedan presionar en persona. Aprendí que el condado de Valladolid es una persona. La semana pasada aquella persona dijo que no habría recogida de basuras durante esa semana. Aprendí que la ciudad de Madrid es una persona. Esta persona ha de solicitar una licencia para mantener la fauna protegida del zoo. La ley dice, han de solicitarlo en persona. Alguna gente se la mete en la cárcel y pierden su persona. Les quitan su persona. Probablemente porque no haya suficiente espacio en las pequeñas jaulas donde les mantienen. Vi que la Constitución canadiense de Derechos y Libertades garantiza a todos el derecho a la libertad, derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. La Constitución estadounidense garantiza a todo ciudadano estar seguro en su casa, persona, papeles y efectos. También aprendí que un bebé no es una persona, a no ser que haya nacido, vivo o muerto. A los médicos de bebés se les enseñó que cuando venía una mujer a verles, tenían 2 pacientes. Hoy solo tienen a una persona como paciente. Hay grupos que quieren que los elefantes, los chimpancés y los delfines sean personas. Así, si se dispara a uno, dispararías a una persona. Ahora mismo un chimpancé es lo mismo que un bebé no nacido. Es una no persona. Puedes disparar a cualquiera de los dos, no hay ningún problema legal ahí. Los aborígenes en Australia, anteriores a 1940, no eran personas. Podrías obtener una licencia o permiso del Alto Comisionado Británico en Australia para disparar a uno. Esto es un hecho. Así que cuando dispararon y mataron a un aborigen, no mataron a una persona, debieron de matar a una no persona. Dispararon a un animal. Si este aborigen estuviese calzado, no podrían ser sus zapatillas personales. Si hablasen con él, verían que no tenía personalidad. Y estoy seguro de cuando el aborigen dijo, ¿por qué vas a dispararme? La respuesta sería, bueno, pues yo pagué una cuota para la licencia para dispararte. No es personal, solo negocios. ¿Estás confundido? ¿Aún piensas que sabes lo que es una persona? Toda ley, estatuto, regulación, ordenanza y póliza que hayas obedecido jamás es aplicada a todas las personas. Toda obligación, deber, responsabilidad, deuda, carga, negligencia, lealtad, crédito, beneficio, derecho, interés, privilegio, cuenta, nombre, dirección, título, escritura, acción, actuación, etc., se aplica a todas las personas. Así que, ¿qué podemos aprender sobre una persona? Veamos lo que tiene que decir la enciclopedia sobre persona. La enciclopedia dice: la personalidad continúa siendo un tema de debate internacional. El comienzo de la personalidad humana es un concepto largamente debatido por la ley, la religión y la filosofía.
La cristiandad es el primer sistema filosófico que utilizó la palabra persona en su sentido moderno. Por lo tanto, la palabra persona fue originalmente un concepto teológico creado y definido por los cristianos para explicar los conceptos teológicos cristianos. Aquí nos encontramos con estas cosas de Dios de nuevo. ¿Qué tendrá esto que ver con Dios? ¿Cómo puede haber una controversia en la filosofía y la ley sobre la persona o lo que es una persona? Todas nuestras leyes pertenecen a personas. Si nadie sabe lo que es una persona, ¿cómo es que la gente está siendo condenada y enviada a la cárcel? Así que veamos lo que dicen los expertos sobre la persona. Los expertos en la ley. El juez Blackstone dice: el juez Blackstone del siglo XVII escribió y codificó la ley común y la ley no escrita. Y dice: las personas son divididas por la ley entre personas naturales y personas artificiales. Las personas naturales son como el Dios de la naturaleza los formó. Las personas artificiales son las creadas e ideadas por las leyes humanas para el propósito de la sociedad y el gobierno, que se llaman corporaciones o cuerpos políticos. Así que la persona fue creada e ideada para una sociedad y un gobierno, artificialmente. Bouvier, el diccionario de ley de Bouvier, que se remonta a unos 100 años o por ahí, dice: esta palabra es aplicada al hombre, a la mujer y a los críos, que son llamados personas naturales. En la ley, el hombre y la persona no son exactamente términos sinónimos. Cualquier ser humano es un hombre, sea o no miembro de una sociedad, sea cual sea el rango que mantenga o sea cual sea su edad, sexo, etc. Una persona es un hombre considerado de acuerdo con el rango que mantiene en la sociedad y con todos los derechos derivados de dicho rango y los deberes que son impuestos por dicho rango. Así que está diciendo que no todo hombre es una persona, pero toda persona debe de ser un hombre. Pero las corporaciones y las ciudades no son hombres. Así que eso no puede ser verdad. A ver qué dice el diccionario de la ley canadiense. El diccionario de la ley canadiense dice: una persona es cualquier ser capaz de tener derechos y deberes, y es limitado a esto. Las personas son de dos clases solamente: personas naturales y personas legales. Una persona natural es un ser humano que tiene la capacidad para derechos y deberes. Una persona legal es cualquier cosa que la ley da una existencia legal o ficticia o personalidad, con capacidad para derechos y deberes. La única persona legal conocida por nuestra ley es la corporación, el cuerpo corporativo, vivo, muerto, real, imaginario, ficticio, no hace distinción, un ser, cualquier cosa que puedas concebir. Las personas son de dos tipos solo, naturales o legales. Como Webster ya nos dijo, el significado ordinario de esta palabra dice: una persona es principalmente la máscara de un actor usado en el escenario. Bueno, pues ya de puestos, ¿por qué no citamos a Dios también? A ver si Él hizo alguna persona. Dios dice: ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo
cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Santiago capítulo 2, versos 7 hasta el 10. Así que Dios no le gustan las personas, o no creó ninguna persona. La persona, definida a comienzos de los 1800, fue un ser humano representado en diálogo, ficción o un escenario, un carácter, como carácter de oficina. Un jugador aparece en la persona de un carácter. En la ley, una persona es aquella habilitada a declarar en los tribunales o a suplicar en los tribunales. La persona es aquella que puede pedir, solicitar, suplicar por cosas. De lo contrario, no puedes declarar por nada. Así que tu certificado de nacimiento no representa a un ser humano. El ser humano aparece como la entidad no viva, nacida y certificada por el certificado de nacimiento. ¿Entiendes esto? Es un poco confuso, ¿verdad? Personal. Significa perteneciente a las mujeres o los hombres, no a las cosas, pero no es real. Presente en la persona. De nuevo, no es real. No actuando por representación, como una entrevista personal. Estado personal, perteneciente a la persona, a diferencia de la propiedad inmobiliaria. La identidad personal, en la metafísica, significa igualdad de ser, del cual la consciencia es la evidencia. Personificar significa representar por un carácter ficticio o un carácter asumido para hacerse pasar por la persona representada. Representar por apariencia o acción, asumir el carácter y actuar el papel de otro. Pretender hipócritamente para asemejarse. Una máscara. Ahora, estas son definiciones reales, yo no me las estoy inventando, son definiciones de autoridades. Un personificador es aquel que asume el carácter de otro, uno que actúa o realiza. Personificación es la entrega a un ser inanimado, la figura o el sentimiento y el lenguaje de un ser racional. Se llama prosopopeya, como confusión oyó su voz. ¿Recuerdas el último vídeo, confusión de la voz? Personificar, dar animación a objetos inanimados, el atribuir a un ser inanimado. El sentimiento, acción o lenguaje de un ser racional, representar como un ser inanimado. Personalidad legal es la característica de una entidad no viviente, considerada por la ley teniendo el estatus de personalidad. Así que, ¿de qué va todo esto? Esto es el acto de negromancia, la evocación de los muertos. Para obtener un remedio en ley, para lograr una justicia por la existencia de una injusticia, conjurando a los muertos por medio o instrumento para lograr un propósito. Lo sé, es difícil de creer, pero tú piensas que una persona es algo real. Pero la persona ya es la cosa muerta y tú la estás dando vida. Estás dando vida a lo muerto. Veamos lo que dicen de las personas los maestros de la confusión. Una persona es reconocida por la ley como tal, no porque sea humano, pero porque los derechos y los deberes son adscritos a él, a la persona. Esta persona es el sujeto legal o sustancia de la cual los derechos y los deberes son los atributos.
un ser humano individual teniendo tales atributos es a lo que llaman los abogados una persona natural. Una persona bajo estatuto puede incluir una firma, organización laboral, asociación, corporación, representación legal, fideicomisario, quiebras o receptores. Ahora veremos lo que otra enciclopedia dice sobre la palabra persona. Una persona, que procede del latín, persona significa máscara, ya lo hemos dicho, es un ser tal como un ser humano que tiene ciertas capacidades o atributos que constituyen la personalidad. La personalidad, su definición precisa, es un tema de mucha controversia. ¿Cómo puede haber controversia cuando las personas están yendo a la cárcel y son ejecutadas en persona? En la antigua Roma, la palabra persona, que procede del latín, prosopón, que procede del griego, originalmente se referían a las máscaras usadas por los actores en el escenario. Las diversas máscaras representaban las diversas personas en el escenario. En la ley romana, la palabra persona se convirtió en un término utilizado para un papel interpretado en la corte o en los tribunales. Y se estableció que era el papel, en lugar del actor, al que podía tener derechos, poderes y deberes, porque distintos individuos podían asumir los mismos papeles. Los derechos, los poderes y los deberes seguían al papel en lugar de al actor, y cada individuo podía actuar en más de un papel. Cada papel era una diferente persona en la ley. Ahora, ¿sabes lo que es todo esto? Esto es una doble personalidad, un desorden de personalidad múltiple, esquizofrenia. También ahora sabes por qué no tienes ningún derecho, poder o deber, porque siguen al papel, al rol, no al actor. El concepto de persona fue desarrollado aún más durante los debates trinitarios y cristológicos, desde el primer siglo hasta el sexto. Desde entonces, un número importante de cambios al significado de la palabra y su utilización han tomado lugar, y se ha intentado redefinir la palabra con diversos grados de adopción e influencias. Muchos narradores del inglés coloquial combinan los significados de papel y actor, que pueden resultar en alguna confusión cuando intentan entrar en discurso legal. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el concepto de Cristo? Si todo esto es verdad, entonces si eres un judío o un musulmán, no puedes ser una persona. Y cualquiera que nació antes de Cristo, es decir, BC, no podía ser una persona. Así que solo hemos tenido personas desde hace un poco más de 2000 años, si esto es lo que es una persona. Prosopagnosia, en griego, viene de prosopón, que significa la cara, y agnosia, que significa no saber, no conocer la cara. Es un desorden de percepción de cara, donde la habilidad para reconocer a las caras está dañada, mientras la habilidad para reconocer otros objetos puede estar relativamente intacto. Agnosia es agnóstico. Prosopagnosia es una confusión de la cara, de aquí procede la palabra. Prosopopopeia, del griego, es un dispositivo retórico donde un escritor o narrador comunica a la audiencia al hablar por otra persona u objeto. El término literalmente deriva de la raíz griega prosopón, significa cara, persona. Así que todas las veces que hablamos en persona, estamos hablando por otro en lugar de otro, cuya evidencia es la máscara que usamos. Estamos hablando disfrazados, escondiendo nuestra verdadera identidad y poniendo una identidad falsa. Prosopopeia
Este término también hace referencia a una figura retórica donde un animal u objeto inanimado es adscrito características humanas o es hablado en idioma antropomórfico. Quintilian escribió sobre el poder de esa retórica figurativa, de derrocar los dioses del cielo, evocar a los muertos y dar voces a ciudades y a estados. Así que esto es negromancia de nuevo, evocando a los muertos y convirtiendo a las ciudades y los estados en personas. Personificación es una figura retórica en donde objetos inanimados o abstracciones son dotados con cualidades humanas y son representados como poseedoras de forma humana, también llamado prosopopeya. Ahora, ¿sabes lo que es un objeto inanimado, no? Es aquello que está muerto, no está vivo. Personificación, el acto de atribuir características humanas e ideas abstractas. Encarnación dando forma concreta a un concepto abstracto. ¿Estás comenzando a entender lo que es tu certificado de nacimiento? Todo esto se llama lo oculto, lo supernatural, la brujería, y lo practicamos todos los días de nuestras vidas y ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo. Siempre que hacemos algo en persona, estamos evocando a los muertos como medio, como un instrumento para hacer algo que hagamos a través de. A medida que avancemos, verás que actuamos, pensamos y hablamos por los muertos. De hecho, somos el medio. Nosotros somos el medio que es usado por el culto para dar vida a los muertos, para hacerlo aparentar real, para hacerlo creer. Por supuesto que si dijésemos que actuamos por y a través de los muertos, la gente se repulsaría. Así que lo llamaremos una ficción, un ser abstracto, un ser inanimado, y la gente nunca se dará cuenta. Ahora deberías de comenzar a estar muy confuso, deberías de decir, yo encuentro esto muy difícil de creer o esto es increíble. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer esto? La respuesta es, porque estamos muertos ante la ley. Espera a que desentrañe esto para ti y aprenderás la extrema maldad de esto. Ahora quizás estés confuso y quizás te parezca gracioso. Quizás no te parezca gran cosa. Y no lo será hasta que puedas ver todo por entero y verás lo malo y lo maligno que son los resultados de esto. Dirás, no quiero estar envuelto en esto ya más. Me pregunto si existe gente que no sean personas, no personas. Por supuesto, el bebé no nacido, el aborigen y algunos prisioneros no son personas. Una no persona es un hombre considerado como que no existe y no tiene derechos, un hombre cuya existencia es sistemáticamente ignorada. Imagínate qué tontería es esta. No puedo verte, a no ser que seas una persona. ¿Cuáles son las declaraciones que hice por adelantado en el primer vídeo? Te dije que no te las creerías. Te dije que practicabas el culto, que no verías cosas que están ahí y que verías cosas que no están ahí. Alucinaciones y ceguera, un desorden mental severo. Verás, la constitución de la cual crees que eres miembro solo es hacer creer. Acuérdate que te dije que solo hay dos maneras de ver, con tus ojos y con tu mente. Los miembros de la Constitución española solo pueden ser vistos por la mente, o los miembros de cualquier otra constitución, de cualquier otro país. Este es el primer vistazo de la ilusión, pero aún difícil de comprender, lo sé. Así que una no persona es aquella cuya existencia o presencia no es reconocida.
cuya existencia es sistemáticamente ignorada y oculta, especialmente aquella que ha sido eliminada de la atención y memoria del público. Así que un hombre simple y sencillo, solo hombre, no es reconocido por la ley. Bueno, en realidad, no reconocido por la ley a la que tú llamas el sistema legal. Ahora, he de decirte algo. Dios no respeta a personas. ¿Te acuerdas que leímos esto anteriormente cuando Dios definía lo que era una persona? No respeta a las personas. En cambio, nuestra ley solo respeta a las personas. Con lo que la gente que construye iglesias para Dios, el lugar para que Él viva, pues puesto que la iglesia es una persona y esa persona no tiene que pagar impuestos de propiedad, yo te puedo enseñar dónde está esto en la ley. Solo pensé que la gente religiosa le gustaría saber esto. Tener una persona, o ser una persona, era tener una cara ante la ley, que es decir, uno que posee derechos y privilegios ante los tribunales o las cortes, o poder dar testimonio bajo la fuerza de la palabra de uno mismo, o simplemente poseer una identidad respetable y sociable. Así que si no tienes persona, no tienes máscara, no tienes cara ante la ley. Así que si vas a los tribunales, acuérdate de ponerte la máscara para que puedas aparecer en persona. Así que tu máscara se convierte en tu identidad. Es todo lo que el juez puede ver. Estás disfrazado. Por supuesto, solo lo ve en su mente. Así que, ¿qué es una no persona? Es un hombre que no puede verse, sin cara ante la ley, sin máscara. Un hombre que no mantiene o representa ninguna oficina pública. Un hombre que es sistemáticamente ignorado. Un hombre cuya presencia no es reconocida. Un hombre que no usa una máscara. Un hombre que no da consejo legal. Un hombre eliminado de la memoria del público. Por cierto, cuando utilizo la palabra hombre, por supuesto me refiero a hombre y mujer. Un hombre sin derechos, privilegios, protecciones, responsabilidades, deberes o riesgo legal. Te puedo decir que una persona no tiene género y no es propietario de ninguna propiedad. Una ficción no puede ser propietario de nada, porque una ficción es nada. Una ficción no es real. No puedes ver una persona, saborear a una persona, sentir a una persona, tocar a una persona, ni oler a una persona. No tiene sentido, es sin sentido. De hecho, una persona, de nuevo, no es un sustantivo, es un adverbio. Pero tú puedes hacerte pasar por una persona si piensas, hablas y actúas por ella. Esto es lo que se llama, por supuesto, un delirio de locura. Ahora, regresando a la única persona reconocida por nuestra ley, vamos a descomponer el concepto tal como es usado en nuestra ley. Per es la proposición del latín que significa denotando, mediante, cerca, próximo, como, a través de o con, denotando el agente, medios, instrumento o causa. Y son, que en inglés significa hijo, es la edición masculina de un padre, un nativo o habitante de un país, como hijos de España. El hijo es aquel que ha sido engendrado, que ha sido engendrado. El padre es aquel que crea, inventa, hace o compone cualquier cosa. Si un país puede tener hijos, entonces el país debe ser su padre. Padre e hijo son términos recíprocos. Significa que no puedes tener un padre sin tener un hijo. No puedes tener un hijo sin tener un padre. Así que persona es un proceso, no un ser.
Un son, hijo, es un ser. La persona es aquel que hizo el cometido en lugar del hijo o por medio del hijo. El uso de un medio. Uno que actúa como el hijo, en el nombre del hijo, por y a través del hijo, y aparenta ser el hijo, es la exacta persona, exacto, fuera del acto. En los tribunales, esto es conocido como declararse una ficción de ley, declararse como el muerto. Es una experiencia fuera del cuerpo. Es por esto por lo que una citación para comparecer es una conjuración, es la evocación de los muertos. Pero tú eres citado para comparecer como el hijo, en el lugar de aquel que por a través del hijo o el muerto hizo el acto, el actor cumpliendo el rol. Citación para comparecer en inglés es summons to appear, que literalmente significa convocación para aparecer. Está llamando a los muertos a que aparezcan. Las cortes o los tribunales solo tienen jurisdicción sobre los muertos. Cuando yo te enseñe en los programas de desentrañado la blasfemia de lo que en realidad esto trata, la gente religiosa se va a volver loca. Acuérdate de que el Registro General dijo que tu certificado de nacimiento nunca fue intencionado para ser utilizado como identificación personal. Esto es correcto. Solo identifica al hijo. Cuando lo usas, tú te conviertes en la persona, tú te conviertes en esa entidad que actúa a través de y por medio de el hijo, el instrumento. Tú has dado vida a el muerto. Esto se llama la resurrección de los muertos. Todos en pie. Este tribunal entra en sesión. Un país no puede ser un verdadero padre y no puede tener verdaderos hijos. Es solo pretender. Se llaman ficciones de ley o ficciones de papel. Estos hijos no tienen ninguna conexión basados en sangre, pero basados en afinidad. La única persona conocida por nuestra ley es aquella que nosotros damos, como creadores de ley, una existencia ficticia. ¿Por qué? ¿Quién va a obedecer nuestros comandos? Perdona que te diga, pero las ficciones no existen. Están todas en tu mente, solo. Así que pensamos, hablamos y actuamos a través de este hijo ficticio. Por tanto, somos una persona natural. El pensar, hablar y actuar solo puede ser realizado por ti, puesto que la causa de todo efecto es hecho por y a través de ti, el viviente. Así que el acto fue realizado en persona. Esta es la manera en la que el sistema legal fue diseñado. No significa que esté bien. Pienso, luego soy. Hablo, luego soy. Debo de serlo. Actúo, luego soy. Y actúo por ello, así que supongo que lo soy. La evidencia del abstracto o hijo de ficción es tu identificación española o cualquier identificación de cualquier país. La evidencia del abstracto o hijo de ficción es tu identificación española o cualquier identificación de cualquier país. ¿Te piensas que eres el mismo o idéntico a ello? Podrá utilizarlo como documento fundacional identificativo. ¿Te acuerdas? Ahora veamos la relación padre e hijo, porque toda la ley está basada en la relación padre e hijo. El término legal es
parens patrae, que significa padre del país. La doctrina de parens patrae tiene sus raíces en la ley común inglesa. En los tiempos feudales, varias obligaciones y poderes colectivamente referidas como prerrogativa real eran reservadas al rey. El rey ejercitaba estas funciones como papel del padre del país. ¿Quién es tu papá? Tienes que saber quién es tu papá. Veamos lo que es una ficción de ley. Una ficción conveniente o una desafortunada verdad. Ficción procede del latín fictio, es algo fingido, imaginario, no real. Las personas humanas son tan ficticias como las aireadas. Son falsificadas, falsas, no genuinas, representación fingida. Esto fue escrito hace unos 100 años. Fingir significa inventar o imaginar, formar una idea o un concepto de algo no real, hacer una demostración de, pretender, asumir una apariencia falsa, falsificar, presentar falsamente, pretender, inventar, ideado, imaginado, asumido. Esto no es más que un fraude, pero eres tú el que lo estás haciendo. Nadie te está forzando a hacerlo. Así que no es un fraude entonces, ¿no? Pero sí es un fraude. Estás siendo engañado a cometer fraude. Así que aquí tienes la jurisdicción del hombre para esto, pero no responde al por qué. Voy a leerte unas cosas sobre las ficciones de ley aquí. Las ficciones fueron creadas por los pretores romanos, quienes no poseían el poder para abrogar, quiere decir deshacerse de, la ley. ¿De qué ley estamos hablando aquí? ¿De qué ley no podían deshacerse? Este era el Imperio Romano, controlaba todo el mundo. ¿De qué ley no podían deshacerse? Piénsalo. Y lo hicieron bajo la pretensión de hacer igualdad. Pretensión significa pretender con la intención de engañar. Continúa diciendo que una ficción de ley es la asunción de que cierta cosa es verdad y da a una persona o una cosa una cualidad que no es natural para esto, y establece consecuentemente cierta disposición, que sin la ficción sería repugnante, el razonar y verdad. Es un orden de cosas que no existe, pero que la ley prescribe y autoriza. Las ficciones de ley deben su origen a las usurpaciones legislativas de la banca. Alguien usurpa la banca, se sienta en ella y comienza a hacer leyes. ¿La usurpación legislativa de la banca de quién? Verás, la ficción de ley va algo así. Yo hago un contrato con alguien, yo hago unas obligaciones, unos acuerdos, unas promesas, y ellos hacen unos acuerdos y promesas para mí también, para adquirir una consideración para el contrato. No voy a hacer algo por nada, excepto que imponemos una ficción de ley para crear un contrato, el acuerdo, pero no hay nadie ahí. Lo hemos extraído de la nada, del aire, es pretendido, solo para que yo pueda adquirir lo que yo quiero bajo este contrato o acuerdo. Este es un diccionario de ley canadiense. Dice, ficción es una regla de la ley que asume que algo es falso, que algo que es falso es verdad, y no permitirá que sea refutado. Una asunción por ley que algo que es falso es verdad. Un estatuto puede declarar que X ha de ser tratado como Y. Y esta es una regla de la ley. No lo creo. Ficción realista. ¿Sabías que existe tal cosa como una ficción realista?
La ficción realista se esfuerza por hacer sentir al lector como si está leyendo algo, como que de hecho está sucediendo, algo que aunque no es real, es descrito de tal manera creíble que ayuda al lector a construir una imagen como si fuese un evento real. Esto también puede confundir al lector, a pesar que no es ficción, a pensar que no es ficción. Se dice que la ley abunda ficciones. ¿De verdad? No existen en la naturaleza. Las ficciones no existen en la naturaleza. Pues lo sobrenatural tampoco existe en la naturaleza. ¿Crees que nuestra ley abunda en lo sobrenatural, lo oculto, la hechicería y la negromancía? Es todo sobrenatural. Cualquier cosa que produce un efecto sobrenatural es hechicería. Eso es lo que es la hechicería. Así que para que el truco funcione, has de ser un cómplice involuntario. Porque si sabías que lo que estás haciendo, sabrías que es un fraude. Con lo que el truco no tendría valor, a no ser que alguien traiga la vida a la ficción. Trae a la vida la ficción o trae a la vida lo muerto. También la gente preguntará ¿por qué tengo que hacer esto? ¿No podemos ser quienes somos? La respuesta es no. Aquellos que saben tendrían que decirte la verdad sobre la ley y nunca podrían tomar ventaja sobre ti. Verás, luego te explicaré en el programa de confusión del dinero cómo tu propiedad está siendo robada la mitad a través del dinero. Espera a que lleguemos a eso. Toda tu vida has estado actuando como una entidad que no está viva. Proporcionas toda tu labor a través de y como esta entidad. Es la única entidad conocida por la ley. ¿Por qué? Porque es la única cosa que podemos crear en nuestra cabeza. Porque no podemos crear nada. No puedes aplicar tu testimonio sobre algo que no posees. Y puesto que no puedes crear nada, tenemos que hacerte creer para que podamos robar de ti. Todo esto se trata de robar. Todo esto es de propiedad y robo. No pierdas de vista esto. Así que te he dado la descomposición de la palabra persona tal como se supone ha de saberse. Sé que es difícil de comprender completamente, pero fue diseñado de esa manera. Explicaré el concepto completo de la persona en los vídeos de Desentrañado. Hay más acerca de la historia. Es la llave para entender toda la ilusión de cómo perdiste tu patrimonio, herencia y propiedad. Voy a terminar este programa con un acertijo. Acuérdate que per significa a través de, por medio de. Así que cuando pregunte este acertijo a algunos de vosotros, se os iluminará una bombilla. Aquí tienes el acertijo. ¿Puedes pensar en algo que pueda ser obtenido solo por medio del Hijo? En el próximo vídeo veremos la ley y el gobierno, como se presume que sabes. Los grupos y gente que protesta en contra del gobierno quizás quieran pensar de nuevo sus acciones o cambiar de dirección. Aprenderás que has sido seducido y engañado en convertirte en la causa próxima de tu propia miseria. Hasta entonces, mi nombre es Marcus.